Estuve indeciso al colocar este título de la predicación. Decía, ¿será que suena como muy duro? Pero es que resulta que hay traiciones de traiciones. Bueno, aunque todas las traiciones duelen, ¿verdad? Pero hay traiciones de traiciones. Y esta historia que vamos a estudiar en esta mañana es una traición que culmina con la muerte. Por eso ahí decidimos el título que le dimos a esta enseñanza. Vamos a ir, por favor, allá en el Antiguo Testamento, casi en los primeros libros de la Biblia, en la segunda carta del profeta Samuel, segundo libro del profeta Samuel. Vamos a leer, a estudiar esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar en el capítulo 15, estudiando esta historia tremenda. Dice la palabra de Dios a partir del verso número 1. Vamos a leer hasta el verso número 12. Dice: aconteció después de esto. Bueno, para colocarlos en contexto, dice: después de esto, ¿qué? Trata de la vida de Absalón. Creo que era el tercer hijo de David. Absalón, ustedes saben que Absalón dio muerte a su hermano porque él abusó de su hermana. Entonces, a raíz de eso, el rey desterró a Absalón, lo desterró. Y al cabo de un tiempo, por injerencia de Joab, creo que era su general y aún su sobrino, David perdonó y permitió que Absalón volviera nuevamente a estar en el reino con David. Seguidamente, entonces comienza esta historia. Dice: aconteció después de esto, esa historia de ese contexto que vimos, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía. Por cierto, muy diligente este Absalón, ¿verdad? Llamaba a la gente y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Tan bueno Absalón, ¿no? Porque ese rey no servía para nada, era muy malo. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. No, este Absalón era supremamente espiritual y piadoso. ¡Qué tremendo! Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén sin saber nada. Como se dice popularmente, se los llevó de gancho ciego. No sabían qué es lo que estaba pasando ni cuál era la intención de este hombre. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Vamos a dejar hasta aquí esta historia
tremenda de este hombre Absalón. Mis hermanos, estuve mirando, indagando, y el diccionario de la Real Academia define la traición o la rebelión como la sublevación a una autoridad legítima. Es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Y conlleva en sí, esa traición conlleva en sí a instar o a incitar a otras personas a levantarse también en contra de esa autoridad. Mis hermanos, toda rebelión o toda traición siempre nace primero en el corazón, comienza en el corazón. De hecho, el primer pecado de la humanidad en contra de Dios fue la rebelión. Pero aún así, mis hermanos, continúa siendo eso la mayor ruina del ser humano. Resulta que nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre por naturaleza no quiere someterse, no quiere sujetarse a la autoridad de otro. Incluso se niega también a sujetarse a la autoridad de Dios mismo. El hombre quiere ser su propio jefe. El hombre no le gusta tener jefes, ¿verdad? No te gusta tener autoridades. Queremos ser nuestros propios jueces. Y esa rebelión en el corazón del hombre, mis hermanos, es la raíz de todo pecado. La rebelión contra la legítima autoridad, mis hermanos, es un tema serio ante los ojos de Dios. Miren, el profeta Samuel se enfrentó al rey Saúl. Y vamos a verlo en el primer libro del profeta Samuel. En el capítulo 15, versos 22 y 23, él se enfrentó, repito, al rey Saúl con estas palabras fuertes. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense lo que viene aquí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Nosotros a veces nos asustamos, nos alarmamos, nos preocupamos cuando vemos a alguien, a una persona metido con la brujería, con la adivinación, con la cartomancia, la nigromancia, todas esas cosas, ¿verdad? Decimos: uy, eso es abominación a Jehová, es terrible. Pero fíjense que, mis hermanos, aquí Dios mismo compara la rebelión con la adivinación. Y como ídolos dice la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En este pasaje, en este texto, mis hermanos, que acabamos de leer, la rebelión está directamente relacionada con el orgullo. Y Dios, repito, la asemeja a la brujería y el paganismo. Para Dios, repito, para Dios, la traición y la rebelión es como brujería, es como adivinación. Miren, la historia de Israel es un ciclo constante de rebelión y restauración. Pero cuando Dios dio a Israel su santa ley, Dios, mis hermanos, estaba enseñando al mundo que el universo, oído, que todo el universo tiene una cadena de mando. Todo el universo existe una cadena de mando. El Dios que creó el universo, el Dios que descendió en el Sinaí con truenos, con relámpagos, en medio de una nube allí en el monte, Él es primeramente quien tiene el mando. Él es la cabeza principal del universo. Él es quien manda. Y nosotros, los seres humanos, aunque podamos llegar a ser la corona hermosa de su creación, pero, mis hermanos,
no somos dioses. No somos dioses. No tenemos, como algunos enseñan, el poder en nuestra boca de crear cosas. No tenemos ningún poder creativo. Dios no dijo que el hombre puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios no dijo eso. Dios dice eso a nombre de Él. La Biblia enseña que Dios es quien puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios, no nosotros, no el hombre. No somos dioses, repito, no somos dioses. Podemos ser lo más precioso a los ojos de Dios, pero somos solo eso, su creación y algunos sus hijos. Que podamos tener, mis hermanos, nos ha dado el Señor la libertad de elegir obedecer su ley o no. Mis hermanos, aún así, repito, aunque podamos decidir obedecerlo o desobedecerlo, si nosotros nos rebelamos contra Dios, vamos a tener consecuencias, como pasó aquí en el caso de este hombre Salomón. Miren, aún dentro de la civilización humana, Dios también estableció una cadena de mando. Dios lo estableció así. O sea, ¿qué hacemos? En el mundo, Dios estableció una cadena de mando. Y la rebelión contra lo ordenado, lo establecido por Dios, es pecado. La rebelión contra la autoridad legítima siempre, repito, siempre conduce y va a conducir a la anarquía y a la disolución de toda empresa, de toda organización y aún de la iglesia. Porque está fuera del diseño de Dios. En el hogar, por ejemplo, la cadena de autoridad que Dios estableció es que ¿qué? Es que el esposo sea cabeza de esa familia. Ahora, esto no se trata de supremacía. Esta mañana hablamos de parejas. No se trata de que la esposa o el esposo sea más importante o más poderoso o más que el otro. No, se trata de funcionalidad. Dios estableció eso en cuestión de funcionalidad para que las cosas funcionen. Por ejemplo, Dios me estableció a mí aquí como pastor. Ahí puede haber gente más preparada, con más conocimiento tal vez, más santa, pero Dios decidió ponerme aquí hasta el día de hoy. Mañana no sé si esté aquí, yo no sé, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero Dios siempre ha establecido un orden, una cadena de mando. Y Dios dice, por ejemplo, que en el hogar la esposa se debe sujetar a su marido, los hijos deben obedecer a sus padres. Así que la rebelión contra la autoridad establecida por Dios dentro de una familia, dentro del matrimonio, va a conducir siempre a caos y generalmente va a producir, mis hermanos, hogares disfuncionales. ¿Por qué? Porque se está violando el diseño de Dios. Ahora, dentro de la iglesia, por ejemplo, también Dios estableció un orden. Ha designado a unas personas, ¿para qué? Para que pastoreen y vigilen la congregación. Y aunque es verdad que los pastores nunca podemos tener un control absoluto de las personas, ni manipularlas, ni controlarlas, pero la Biblia enseña que sí se debe honrar y respetar al pastor, siempre y cuando sea saludable para la iglesia y saludable también para la persona. Mis hermanos, la rebelión o la traición dentro de una iglesia, dentro de una congregación, siempre conduce, mis hermanos, a la división y a los conflictos. Pero además de eso, lo más importante, genera una pérdida, genera una pérdida a la hora de realizar la obra del Señor. Porque Dios no nos mandó a pelearnos, ¿verdad? Ni a discutir, ni a odiarnos, nos mandó a hacer su obra. Y eso se va a ver afectado, repito, cuando hay rebelión, cuando hay traición.
Ahora, una traición o una rebelión se puede dar por varias razones. Generalmente por avaricia, ¿cierto? Hay gente que se rebela, hay gente que traiciona por avaricia, por deseo de dinero, por obtener ganancias. Otra razón es por el ansia de poder. Quiero tener poder. Yo soy el que quiero mandar. Yo soy el que debo mandar. Yo soy el que tengo que mandar. También se puede producir por un liderazgo abusivo. Ahora, ese liderazgo abusivo puede ser real o puede ser imaginario. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque generalmente ese abuso es imaginario en las mentes de los rebeldes y los traicioneros. ¿Saben por qué? Porque el rebelde y el traidor siempre va a confundir la autoridad y la disciplina con autoritarismo. Repito, eso siempre va a estar allí en la mente del rebelde. Es decir, cuando el líder, cuando el jefe, cuando el pastor dice sí, entonces, es excelente jefe, excelente líder, excelente pastor. Pero cuando el líder, el jefe o el pastor dice no, entonces no, ya es lo peor. Autoritario, soberbio, altivo, humillativo y un montón de cosas más. Ahora, una de las mayores excusas o razones para la rebelión y traición, ¿saben cuál es? Es la supuesta defensa de la doctrina. Generalmente siempre ocurre eso. Es como quien dice, es para una buena causa, es por la doctrina. Hay que proteger la sana doctrina. Pero mis hermanos, la pregunta que nosotros podríamos hacernos es, ¿será que con esa excusa, con ese pretexto, Dios justifica la traición y la rebelión? ¿Será una excusa para Dios? Mis hermanos, la respuesta es un rotundo no. No, de ninguna manera. Mis hermanos, escuchen esto. Según nos enseña la palabra de Dios, al rebelde y al traidor nunca le puede ir bien. Nunca le puede ir bien. Nos lo enseña la palabra de Dios. Miren, otra de las traiciones que tal vez nunca se menciona o muy poco hablamos de eso, es la traición que hace el predicador al Señor Jesucristo o a Dios cuando no se predica el evangelio de verdad. Cuando ese evangelio es sustituido por enseñanzas, por doctrinas que quieren llevar a la gente solamente a recibir o a obtener beneficios económicos. Ahí, mis hermanos, ese predicador está traicionando al Señor. Es una traición por avaricia y es también un pecado delante del Señor. Miren, un traidor, un rebelde, generalmente empieza bien. Generalmente puede ser un buen hombre, un buen trabajador, un hombre piadoso, un hombre responsable, diligente, un hombre confiable. Pero ¿saben qué pasa, mis hermanos? Una sola semilla mala que permitamos o que permita que comience a germinar en su corazón, mis hermanos, esa semilla va a conducir más adelante a la traición y a la rebelión. Por eso, mis hermanos, es tan importante, dice la Biblia, que guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. Ojo con aquellas cosas que comenzamos a consentir dentro de nuestro corazón, que tarde que temprano, mis hermanos, eso va a dar fruto. Eso va a dar fruto. Así que, siendo David el rey, su propio hijo Absalón decide fraguar un plan soterrado o a escondidas, de manera que David no se diera cuenta. El rey David no se daba cuenta de lo que su hijo estaba haciendo.
Él se presentaba ante David como un buen hijo, como un hombre piadoso, espiritual, sujeto al rey David. Es decir, este hombre actuó de una manera hipócrita. ¿Y qué hace Absalón? Dice la Biblia que Absalón comienza a robarle el corazón a la gente. Es decir, de aquellas personas que nunca están conformes con nada. Esas personas, mis hermanos, que nunca están conformes con nada, que todo lo critican, que todo lo ven malo, que están insatisfechas con todo, que nada les sirve. Esas personas son presa fácil para los rebeldes y traidores. Fíjense cómo dice la Biblia que se llevó 200 personas y ellas no sabían para dónde las llevaba. No sabían qué estaba pasando. Ellas supuestamente pensaban que era enviado por el rey. Pero este hombre las engañó ingenuamente, las manipuló. Repito, y esas personas son esas personas que generalmente no saben qué es lo que quieren, no saben para dónde van, ni saben el propósito por el cual Dios los ha colocado en un lugar. Son personas desubicadas totalmente en la vida. Personas que no saben para dónde van, ni saben qué es lo que quieren, ni saben qué es lo que deben hacer. Repito, estas personas son las presas fáciles para los rebeldes y para los traidores. Fíjense, mis hermanos, la estrategia de este Absalón. Fíjense en la estrategia. Por lo general, todo rebelde y traidor es una estratega. Dice, 2 Samuel capítulo 15, estamos en el capítulo 15, versos 2 y 4, miren. Y se levantaba Absalón de mañana. No pensaré que se levantaba a orar. Hay mucha gente que se levanta temprano, pero a cranear cosas malas, ¿verdad? En lugar de levantarse temprano, darle gracias al Señor. Este hombre, mire, se levantaba muy de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Es decir, le hacía una entrevista, ¿no? Esa es una característica de los rebeldes y traicioneros. Cogen a la gente para indagarle, para hacerle una entrevista, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber sus puntos débiles, para saber dónde va a atacar, para saber cómo puede manipularla. Y este hombre, mire, aquí está. Llamaba a gente y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de Presencia Viva. Tu siervo es de Spring, tu siervo es de allí del lado, ¿verdad? Y él respondía, bueno. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Qué inteligente eres, tú tienes un gran potencial, podrías ser un gran líder. Es más, podrías llegar a ser el copastor, porque tienes mucho conocimiento. Dice, pero más no tienes quien te oiga de parte del rey. No tienes pastor, el pastor como que no te llama. ¿Cuántas veces te ha llamado el pastor? ¿Cuántas veces te ha visitado? ¿Sí ve? No tienes pastor. No tienes quien te ayude, quien te escuche. Qué tremendo. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Como quien dice, si yo fuera el pastor, las cosas serían diferentes. Si yo fuera el jefe, si yo fuera el líder, mis hermanos, porque yo sí sé hacer las cosas bien, yo sí tengo el conocimiento, yo tengo la experiencia. Miren, si yo fuera el pastor, sí habría sana doctrina. Si yo fuera el pastor, tendríamos 1000 miembros. Si yo fuera el pastor, no te trataría así como te trata el pastor. Si yo fuera el pastor, no sería tan autoritario como el pastor. ¿Quién me pusiera a mí como pastor? Como quien dice, yo soy el único capacitado. Nadie más. Yo soy el único capacitado para ese oficio. Así que David comienza aquí, mis hermanos, a enfrentar la traición de alguien muy cercano a él, de alguien a quien David amaba entrañablemente, de alguien a quien David había
perdonado, restaurado y había delegado su propio hijo Absalón. Ahora, lo que este rebelde ignoraba era que aunque él fuera el único capacitado, aunque él fuera mejor que el rey, aunque fuera más santo que el rey, aunque fuera más puro que el rey, ignoraba que Dios había decidido, a Dios se le había antojado, a Dios le había placido colocar a David como rey. No hay nada que hacer con todos sus defectos, con todas sus debilidades, con todos sus pecados, con todo lo que David pudo haber sido. Repito, Dios le apeteció escogerlo a él y no había nada que hacer. Cuando Dios decide hacer algo, mis hermanos, no hay poder humano que pueda evitarlo. Y si usted se enfrenta contra esa decisión de Dios, se va a ver enfrentado contra el mismo Dios. Y así como dice el adagio popular, o como dicen en mi tierra, es pelea de tigre con burro amarrado. Pelear con Dios, imagínense. ¿A quién se le ocurre semejante insensatez? Ahora, miren, David tenía el poder y tenía la autoridad para ejecutar a ese traidor. Era la ley. David podía haberlo matado porque era la ley. Podía ejecutarlo. Pero ¿qué hizo David? No hizo nada. No hizo nada, absolutamente nada. Mis hermanos, la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer usted y yo cuando seamos traicionados por alguien cercano a nosotros, por alguien que amamos, por alguien en quien confiamos, por alguien a quien hemos ayudado? ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Ahí sí, como dice el ciego, ya veremos, ¿cierto? Ya veremos qué pasa cuando llegue ese momento, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó David? Mire, cómo el rey David reaccionó ante esta traición, siendo el jefe, siendo el rey, teniendo la autoridad delegada, teniendo el respaldo de Dios. ¿Saben qué hizo David? Nada, se quedó calladito y se fue a escondidas, se retiró. Mis hermanos, ¿saben por qué? Porque David tenía bajo sus hombros, bajo su responsabilidad, un montón de gente. Y él no quiso exponerlos, él no quiso que sufrieran, él no quiso que fueran, al haber un enfrentamiento, ¿qué pasaba? Pues iba a morir gente, ¿verdad? David dijo, no, yo prefiero guardar a mi gente, prefiero proteger a mi gente. Y nos vamos calladitos, nos alejamos. Miren, el verso 14 dice: entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Fíjense qué corazón tenía David, ¿verdad? Por eso no en vano es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Él prefirió abandonarlo todo, prefirió que el reino se dividiera, prefirió perder el trono, prefirió que algunos se fueran con el traidor, prefirió perder el reino, porque él entendía perfectamente que el reino no era de él, el trono no era de él, mis hermanos. ¿Cuál es la enseñanza aquí para nosotros? Cuando ocurra eso, cuando seamos traicionados, engañados, mis hermanos, no podemos ponernos a pelear con nadie. ¿Saben por qué? Porque nada es nuestro. Nuestra vida no es nuestra. Nuestras cosas no son nuestras. Nada es nuestro. Todo es de Él, ¿verdad? Todo es de Él. Así que ustedes ya se imaginan quién es el que va a tener que pelear. Porque todo es de Él. Recuerden, el trono no es nuestro, nada es nuestro. En el verso 30 y 31 de Samuel 15 dice lo siguiente, verso 30 y 31 de 2 Samuel capítulo 15, donde estamos estudiando. Dice la palabra de Dios: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Mis hermanos, esto nos enseña también que la traición duele, ¿cierto?
Todas las traiciones duelen. Obviamente, unas duelen más que otras, ¿verdad? Pero la traición duele. Más cuando viene de un ser querido, de su cónyuge, de sus padres, de sus hijos, de sus amigos, de sus compañeros, duele. Y si muchas veces tenemos que llorar, pues lloramos. Porque de hecho el llorar es bueno para el espíritu, es bueno para nuestra alma. Ahí iban David llorando, subiendo la montaña, iban llorando. Les dolía en su corazón a la gente, le dolía. ¿Cómo no le iba a doler a David, mis hermanos, la traición de su propio hijo? O sea, si a uno le duele la traición de otra persona, imagínense, la traición de su propio hijo. ¿Cómo no le iba a doler? Iban llorando, subiendo la cuesta. Fíjense lo que dice el verso 31, vean. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Ahora, les recuerdo quién era Ahitofel. Sé que muchos lo saben, pero Ahitofel, mis hermanos, era el consejero del rey. Ahitofel era el amigo de David. Era la persona a quien David acudía, tal vez para contarle sus problemas, contarle sus fallas, contarle sus debilidades, contarle tal vez sus pecados. Era la persona en la cual David confiaba más. Repito, era su mejor amigo. Tal vez muchas veces Ahitofel tuvo que haberle dicho a David con la palmadita o con el abrazo, con el beso: tranquilo, rey, tranquilo, yo soy tu amigo, confía en mí, confía en mí. Ese hombre, se había unido con Absalón en contra del rey. Qué tremendo, mis hermanos. Miren, y era tanto el poder y el conocimiento que tenía ese Ahitofel que David alcanzó a asustarse. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si, repito, David había confiado todo en este hombre. Sabía todas sus debilidades, todo lo sabía. Y ahora estaba usándolo en contra de David. Por eso David dice, no dice aquí, pero según lo que hizo David, pienso que David sintió cierto temor. Por eso él dijo, por eso él tuvo que orar a Dios. David oró a Dios: Dios, por favor, Dios, por favor, entorpece el consejo de Ahitofel. Como quien dice: haz, Señor, que ese Ahitofel se confunda y diga las cosas al contrario, porque él puede hacerme daño por todo lo que conoce de mí. Ahora, David tenía el poder y el ejército suficiente para haber enfrentado a estos rebeldes y tal vez muy seguramente acabarlos. Pero ¿saben qué? David tenía un corazón que había sido formado por Dios a través de los años y a través del sufrimiento. El corazón de David, repito, había sido transformado de tal manera que llegó a ser, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. David era un hombre diferente. Ahora, David no siempre fue así, ¿cierto? David no siempre fue así. Si hablamos, por ejemplo, de los discípulos, por ejemplo, Pedro. Pedro era un burdo pescador, un hombre de campo, tal vez de trabajo, rudo, tal vez ordinario. Fue ese hombre que, ¿recuerdan cuando el Señor fue a cogerlo? Sacó la espada y repartió machete a diestra y siniestra. Dice que a uno le voló una oreja. Ahora, no se la voló porque tenía mucha puntería y dijo: voy a tumbarle la oreja, ¿cierto? No. Lo que pasa es que el hombre tal vez esquivó el machetazo porque el machetazo iba a partirlo en dos. Ese era Pedro al comienzo, Pedro. Pero ¿saben qué? Al final encontramos a Pedro escribiendo: sométanse a toda autoridad, obedezcan al rey. Uno diría, pero mírenlo, echándole machete a los policías y ahora dice que obedezcamos a las autoridades. Mis hermanas, porque de eso se trata, ¿verdad? Dios transforma nuestra vida.
No podemos quedar, es que yo soy así. Así somos y así nos quedamos. Así somos en mi tierra. No, entonces, ¿para qué sirve Dios? ¿Para qué está Dios? ¿Para qué estamos aquí, mis hermanos? ¿Se han preguntado para qué estamos aquí? ¿Para qué están ustedes aquí? Para seguir siendo lo mismo. Entonces, no pierdan el tiempo, quedan durmiendo, haciendo deporte, paseando, porque es tiempo perdido. Estamos aquí, mis hermanos, porque todos necesitamos ser transformados. Todos tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Y por eso estamos buscando a Dios, porque lo necesitamos, o si no, no estaríamos aquí. ¿Para qué? Fíjense, David había sido transformado por Dios. Dios había tocado el corazón de David. David, un hombre guerrero, ¿verdad? Un hombre guerrero. Eso no era cualquier rey. Era un hombre guerrero. Había matado tal vez muchos soldados en las batallas. Lo vemos en su juventud haciendo cosas admirables. Cuando el rey Saúl quiso vincularlo con su familia, con su parentela, le dijo: tráigame unos prepucios de los filisteos, poquitos, a ver, para probarlo, a ver si, vamos a ver qué tal es este David. Dice que David se metió al campo enemigo, los filisteos, y mató a 200. Le digo: mira, aquí está. Y yo creo que Saúl tal vez, este man, ¿qué le pasa? David era un hombre valiente, rudo, guerrero. No tenía el más mínimo ápice de cobardía. Alguien diría: pero David, ¿por qué salió corriendo de Absalón? ¿Por qué huyó? Cobarde. No, David era un valiente. Tal vez algo que no tuvo Absalón. Pero David, sencillamente su corazón, había sido transformado, ha sido cambiado. Como dije anteriormente, a través de los años y a través del sacrificio y del dolor. ¿Qué hizo David? Dice, David subió al monte a adorar a Dios. Se fue con su gente, con su pueblo. Dice que iban llorando, subiendo el monte, subiendo la cuesta, a adorar a Dios, mis hermanos. Escuchen muy bien esto. Los Absalones matan. Los Absalones destruyen. Los Absalones hieren. Los Absalones lastiman. Pero los Davíes adoran a Dios en momentos de traición y de rebelión. David subió al monte a adorar a Dios. Amén. Amén. Este aplauso es para el Señor. Ahora, aquí no termina la historia. Esto continúa, se pone bueno, porque los ataques continúan. O sea, no solamente David tuvo que huir, sino que el traidor siguió insistiendo, siguió fregando la vida de David. Miren, vamos a ver, 2 de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el verso 5 al 8, dice la palabra de Dios. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Miren, los amigos del traidor, tal vez sin conocimiento, sin saber nada, sin saber qué había pasado, tal vez manipulados, engañados por el traidor, tenían o se hicieron un concepto errado de David. Eso no era verdad, lo que ellos estaban diciendo, no era verdad, no era verdad. Por lo general, mis hermanos, el rebelde y el traidor siempre inventa cosas, siempre calumnia, siempre injuria.
Esto no era verdad. David no le había robado el reino a Saúl. Nunca, ¿verdad? Nunca. No era verdad lo que estos estaban diciéndole y gritándole al rey David. Repito, solo habían sido engañados por el traidor. Le difamaban a David que había robado el trono a Saúl, que era un asesino, que era un 3x4. Esto, mis hermanos, repito, pasa generalmente con los rebeldes y traidores. El rebelde y el traidor no se va solito. El rebelde y el traidor no se va calladito. No se va calladito. Si a mí no me gusta algo, pues ¿qué hace? Uno sale y se va, ¿cierto? Pero ellos no se van calladitos. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen un propósito definido. El propósito definido es dañar la imagen y reputación de la persona. Por eso ellos tienen que esparcir el veneno a cuantas más personas alcancen. Porque entre más siguen el veneno, pues va a tener más aliados. Fíjense aquí, David iba subiendo y salieron unos que desconocidos tal vez no conocían a David. Pienso que nunca conocieron a David, nunca conocieron el corazón de David, pero más sin embargo salieron a maldecirlo con cosas, con mentiras, con cosas que no eran verdad. ¿De dónde ellos escucharon eso? De los rebeldes, de los traidores. Fíjense, el verso 9 de 2 Samuel capítulo 16 dice: entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Tremendo, ¿verdad? Fíjense que David también tenía sus amigos, tenía sus aliados, tenía sus personas leales. Él era amigo del rey. Había compartido con David durante muchos años. Pero ¿saben qué? Parece que este hombre no había llegado a conocer el corazón de David. Fíjense cómo reaccionó. Él reaccionó tal vez como David reaccionaba antes. Así reaccionaba David antes, recuerdo, antes cuando más joven. Recuerden una historia cuando David no era rey todavía y envió a sus hombres a una finca, tal vez una hacienda grande, de un señor muy adinerado, con mucha plata. Les dijo: ve, nosotros estamos aquí aguantando hambre, huyendo. Mandó a unos hombres: vayan a la casa de este hombre, de ese hacendado, y diles que van de parte mía, de David, a ver si nos puede ayudar con algo, una ayudita, un mercadito, cualquier cosa. Y estos hombres fueron donde ese hombre y le dijeron lo que David le mandaba decir. ¿Y saben qué? Ese hombre los sacó corriendo, casi los mata. Y lanzó injurias, calumnias y maldiciones contra David. Y ellos llegaron donde David y le dijeron: no, imagínense que, no, casi nos mata ese tipo. Y le mandó decir que usted es un 3x4 y bueno, ¿qué cosas? ¿Sabe qué hizo David? David dijo: venga para acá. Se cintó la espada, cogió 400 hombres contra un pobre anciano. 400 hombres, dijo: vámonos para allá a ver qué es lo que pasa. Y les cortamos la cabeza a todos. Atrevidos, ¿cómo se les ocurre difamar contra mí? Y se va David para allá, para donde el ricachón ese, y va subiendo a matarla a todos. Dice la historia que él tenía una mujer sabia. Gracias a Dios por las mujeres sabias. Gracias a Dios por la sabiduría de las mujeres. La esposa de ese hombre se enteró lo que había pasado. Se enteró, alguien le contó: mire, imagínense que vinieron de David y su esposo los trató mal y ahora David viene a matarnos. Y esta esposa, sin decirle nada a su esposo, dice que cogió un montón de mercado, tal vez papa, yuca, carne, todos, un montón, y se fue a encontrar a David. Y se lo encontró en el camino. Y dice David, dice la historia, que se arrodilló delante de David: David, por favor, ten misericordia de nosotros. Ella fue muy astuta, ¿verdad? Porque ella también tal vez le figuraba. Todos, dijo David, vamos a matar a todos allá. Dijo David, por favor, ten misericordia. Dice: no haga caso de ese viejo bruto. Eso es una bestia, no haga caso. Además vive borracho todo el tiempo, no le haga caso.
Él no sabe lo que dijo, no sabe. Ten misericordia, mire, aquí te traigo todos estos presentes. Además le dijo, no manches tus manos con un burro como esos. ¿Saben qué? David reaccionó y dijo, gracias Dios por enviar a esta mujer y evitar que yo manchara mis manos con sangre inocente. Eso lo envió Dios, no tenga la menor duda. Dios se la envió a David. Ahora, David pudo haber rechazado, ¿cierto? Pudo haber rechazado y haber seguido en su plan. Mis hermanos, Dios muchas veces nos manda emisarios, ya sea una predicación, un libro, un amigo, un hermano, cualquier cosa nos manda avisos, ¿verdad? Avisos, nos manda avisos y nosotros a veces cerramos el entendimiento espiritual, no hacemos caso. Y después, mis hermanos, a llorar sobre la leche derramada. Así que Abisai le dice a David, rey, permítame ir, dice, y quitarle la cabeza a ese perro que está hablando contra ti. ¿Cómo se le ocurre hablar contra ti? Esto, mis hermanos, nos enseña que siempre, en medio de una traición, en medio de una rebelión, siempre hay gente que quiere defendernos. Hay gente que quiere ayudarnos, que es leal con nosotros. Hay gente que piensa que debemos vengarnos, que debemos responderle de la misma manera, que debemos atacarlo de la misma forma. ¿Cómo es posible? No se deje. Vamos, que yo lo acompaño, yo lo apoyo. Vamos, mire, aquí está este audio, este video, mire, yo soy testigo. No, hay que ir a acabarlo. No, ¿cómo vamos a permitir eso? Hay gente con buen corazón, con buena intención, ¿verdad? Pero de una manera equivocada. David ya había pasado por eso. David había sido transformado. Ahora, hay algunos que dicen, no, pero pastor, pero es que el refrán, el adagio dice, el que calla otorga. ¿Han escuchado eso? El que calla otorga. Si usted se queda callado es porque ellos tienen la razón, ellos tienen la verdad. Mis hermanos, recuerde, solo es un dicho, solo es un adagio. Y los adagios no siempre ocurren así, porque si nosotros hacemos caso a ese adagio, si nosotros seguimos la doctrina de ese adagio, entonces el Señor Jesucristo era culpable, porque al Señor le dijeron, lo injuriaron, ¿verdad? Lo calumniaron, le inventaron cosas, lo acusaron de algo ¿y sabe qué hizo el Señor? Enmudeció su boca, ¿cierto? No dijo nada. Alguien diría, ¿sí ve? El que calla otorga, ¿sí ve? No, es sencillamente, mis hermanos, un dicho, es un adagio. Bueno, pero miren lo que dijo. ¿Qué dijo el rey? En el verso 10 y 11, el rey David le dijo, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Bueno, Jehová no había mandado eso, ¿verdad? Pero David sencillamente decía, bueno, es como un dicho, si él hace eso es porque Dios lo permite. Si es la voluntad del Señor, pues déjelo. Así como cuando David actúa, recuerden, con el rey Saúl. Dice la Biblia que Saúl se convirtió en el enemigo de David, sin David hacerle absolutamente nada, solo servirle, solo amarlo. Pero la envidia en el corazón de Saúl fue tanta que toda su vida se la pasó persiguiendo a David para matarlo. Descuidó su reinado, descuidó su trono, descuidó su pueblo por matar, por perseguir a David. Ahora uno diría, ¿qué haría yo como David? Ver una persona que toda mi vida vive persiguiendo para matarme. Y si yo veo la oportunidad que está ahí, se me presenta para quitarle la cabeza, es quitarme un problema de toda la vida. Entonces imagínese una persona que lo persigue a usted toda su vida para matarlo y usted corre, escóndase, ya. ¿Qué haría uno? ¿O qué haría una persona, un ser humano, un guerrero, por ejemplo, un soldado, con alguien que quiera perseguirlo toda la vida para matarlo? Y en una oportunidad, dice que lo ve ahí, solito, descuidado,
Dice la Biblia que estaba ahí agachadito, ¿recuerdan? Haciéndose un número 2, parece, dice la historia, dice la Biblia. Lo ve ahí en una cueva oscura. Y David se le acerca, despacito, ¿verdad? Y lo tiene ahí a tiro de machete. Y los soldados le decían, David, pero mire, Dios se lo entregó, o sea, esto es de Dios. ¿Han escuchado eso? Cuando alguien se encuentra una cartera por ahí, unos billetes, no, uy, eso es de Dios, mire, Dios se lo entregó. Y el otro ya sufriendo por la platica, el sueldito que le perdió. Y el otro, uy, gracias a Dios, porque mire, sí, Dios me entregó esto. Así pasó con David, ¿no? Le dicen sus soldados, David, mire, hágale, tome el machete, quítele la cabeza. Y David se acercó pasito, dice que le cortó un pedacito del manto ahí. Y se fue, dijo David, ¿cómo voy yo a tener mano contra el que Dios, dice el ungido de Jehová? Es decir, si David, decía David, si Saúl está aquí, si Saúl sigue siendo el rey, es porque Dios lo ha permitido. ¿O acaso Dios no tiene el poder para quitar a alguien y poner otro? No puede hacerlo. Tenemos que ayudarle a Dios. Es que ese no sirve. El que sirvo soy yo voy a bajarlo. Ahí está David. Tenía la oportunidad, tal vez Dios se lo puso ahí en bandeja de plata. A ver, ¿para qué? Para conocer el corazón de David. Si había ambición, si había ansia de poder, si había avaricia. Y repito, David era un hombre con un corazón especial. A pesar de sus pecados, de sus faltas, de sus errores, era un hombre especial. Dice el rey, ¿qué tengo yo? Dijo David a Abisai y a todos sus siervos. He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho o se lo ha permitido. Me dice, déjelo que me insulte. No es mi problema, es problema de él con Dios. Déjelo que nos hagan lo que quieran. Es problema de ellos con Dios. David sabía en quién confiaba. Así que a pesar de la calumnia y el ataque, David lo soportó. Y David no se dejó arrastrar al nivel de ellos. Mis hermanos, escúchame lo siguiente. ¿Saben qué pasa cuando nosotros perdonamos a alguien? ¿Sabe qué pasa cuando usted perdona a alguien? Cuando usted perdona a alguien, usted trae a esa persona hasta su nivel. Usted lo sube a su nivel. Pero cuando usted no perdona a alguien, usted tiene que bajar hasta el nivel de ellos. Por eso, mis hermanos, el mejor remedio y la mejor receta es el perdón. Y tal vez el peor castigo para el enemigo, para el traidor, es perdonarlo. Es perdonarlo. El apóstol Pablo, de hecho, nos advierte que una de las características de las personas de los últimos tiempos es lo siguiente. Mire, hay gente que va a ser así. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5 dice, van a ser traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. ¿A ellos qué? ¿Qué dice? Síguelos, ¿cierto? A ellos síguelos. A ellos evita. A ellos evita. Es una advertencia o consejo del Señor. No siga a los rebeldes y traidores. Evítalo, ¿saben por qué? Porque el día de mañana te van a traicionar a ti. Ahora, dice, fija, apariencia de piedad. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos que aparentan piedad? ¿Sabe quiénes son? Son personas cercanas a nosotros. Son personas que tienen comunión con nosotros. Son personas que comen con nosotros. Pero ¿saben qué? Solo apariencia de ser cristianos. Solo apariencia de piedad. Ahora, mis hermanos, escuchen lo siguiente. Jamás vamos a poder evitar las calumnias, las injurias, las mentiras, los ataques. No vamos a poder evitarlos, pero sí podemos aprender a ignorarlos. Es lo que nos corresponde a nosotros. En lo otro no tenemos control. ¿Saben qué le sucedió a Absalón? Absalón murió como mueren los traidores y rebeldes. En el equipo de David
había un hombre también rudo para la batalla. Era su general y parece ser que era también su sobrino. Su nombre era Joab. Repito, un hombre valiente que no tenía obviamente el corazón de David. Y este hombre no pudo soportar la traición de Absalón. Él no pudo perdonar la traición de Absalón. Era imposible. Yo sé que tal vez él pensaba, pero no, eso no puede ser posible. No puedo aceptarlo. No, imposible. Esto no puede quedar en la impunidad. Tengo que hacer algo porque yo no voy a aguantarme eso, no voy a permitir eso. Miren, y a pesar de que el rey David le rogó y le imploró, no le hagas daño a Absalón. No vaya a matar a Absalón, a mi hijo. Y en el momento en que tuvieron que enfrentarse los dos bandos, en una batalla, este Joab ya tenía algo, él tenía un propósito en su mente, ¿verdad? Tengo que vengar a David. No importa que el rey no quiera, yo voy a hacerlo. Y en un momento, eso dice la historia, que Absalón, cuando tal vez estaba huyendo porque el ejército de David estaba venciéndolos, era más fuerte, claro. Dice que en una de esas, en la carrera, Absalón, que tenía así una cabellera grande, inmensa, así como la de Josecito, pasó por un árbol y quedó enredado ahí en la cabellera, y quedó colgando ahí. Y alguien le dijo a Joab, mire, ahí está el traidor, está allá colgado en aquel árbol. Dice la historia que fue Joab con 3 lanzas y las clavó en el corazón y acabó con la vida de Absalón. Mis hermanos, esto también nos enseña que generalmente los traidores y los rebeldes van a terminar en manos de otro, igual a ellos, otro malo como ellos. Mis hermanos, la traición y el engaño no es fácil. La traición y el engaño siempre duele, siempre lastima. Pero el consejo de Dios, el consejo de Dios, la exhortación de Dios es que jamás devolvamos la lanza. No devolvamos la lanza. Porque si nosotros tratamos de vengarnos, pues ya Dios no tiene nada que hacer, porque ya, ahí está el trabajo hecho. No, repito, no devolvamos lanza, no devolvamos el mal por mal. La Biblia nos enseña que tenemos que orar por nuestros enemigos, desearles el bien, desearles lo mejor. Si un día nosotros podemos ayudarles, hay que ayudarles, porque eso, mis hermanos, es característica de un hijo de Dios. Amén. Nosotros no somos como ellos, no podemos ser como el mundo, como los demás. Nosotros no podemos pagar mal por mal. El cristiano, el hijo de Dios, siempre paga bien por mal. Recuerden, bien por mal. Miren, todos nosotros, ustedes, estén preparados. Tarde que temprano vamos a pasar por una traición, por un engaño, si ya no lo hemos pasado. Pero tarde que temprano vamos a pasar por algo parecido. Y la pregunta, mis hermanos, es: ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vas tú a reaccionar ante el engaño, ante la traición? ¿Como David o como un Joab? ¿Cómo vamos a reaccionar? Mis hermanos, de la manera en que nosotros reaccionemos ante el engaño, ante la traición, el Señor nos va a mostrar cómo está nuestro corazón. Ahí vamos a ver cómo está nuestro corazón, de la manera en que nosotros reaccionemos ante la ofensa, ante el engaño, ante la traición, ante la rebeldía, ante la calumnia, ante todas esas cosas que nos quieren hacer. Porque repito, a veces nosotros pensamos, yo creí muchas veces, estuve muchos años pensando ingenuamente, inocentemente, que yo no tenía enemigos. Yo pensé que todos me querían. Qué ingenuos somos, ¿verdad? Todos tenemos enemigos. Hay alguien que no nos quiere siempre, ahí donde usted esté pensando, no, pero no puede ser. Tenga la certeza que siempre va a haber alguien que no te quiere. Siempre va a haber alguien que va a desear el mal para ti. Y ese alguien generalmente está muy cerca a nosotros, ahí cerquita. Nosotros tal vez miramos siempre lejos, ¿no? ¿Quién? No, pero no, fulano, sultano. Puede estar muy cerca a nosotros la persona que no nos quiere, que nos quiere hacer daño. Eso, mis hermanos, no se puede evitar. Pero sí podemos, repito, estar preparados
para reaccionar de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Con un corazón como el de David, con un corazón cambiado y un corazón transformado. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles que nos pongamos de pie, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito sea y alabado tu santo nombre, Señor. Gracias, mi Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Salvador, por ser nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti, Señor. Sabemos a quién podemos acudir, Señor. Sabemos también, bendito Dios, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro defensor. Que sea cual sea la circunstancia por la que estemos pasando, bendito Dios, podemos estar confiados en que tú nos ayudarás, en que tú nos llevarás de tu mano. Aún tengamos que pasar por el desierto, pero si vamos de tu mano, Señor, ese desierto puede convertirse en un jardín. Gracias, Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos enseña, nos redarguye. Tu palabra nos alienta, nos alimenta. Tu palabra, Señor, dice, es esa lámpara, es esa luz que va alumbrando, que va indicando, Señor, nuestro caminar. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Hoy, Señor, oramos. Señor, oramos, como tu palabra dice, por nuestros enemigos. Cada uno de nosotros, repito, podemos llegar a tener personas que no nos quieren, que no nos aman. Hoy, Señor, obedientes a tu palabra, queremos orar, Señor, por nuestros enemigos. Queremos pedirte, Señor, que seas tú guardándoles, protegiéndoles, pero por sobre todo, Señor, que seas tú cambiando, Señor, ese corazón. Que seas tú, Señor, quitando de esos corazones cualquier semilla mala de maldad que pueda estar germinando, que pueda estar creciendo en el corazón de muchas personas que tal vez no nos quieren. Bendito Dios, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestros enemigos y de nosotros, Padre Santo. Danos un corazón misericordioso. Danos un corazón sensible. Danos un corazón como David, que podamos soportar, que podamos pasar por alto la ofensa, sin que podamos perder el control y el dominio propio que tú nos has dado a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Queremos terminar este tiempo, Señor, adorándote y alabándote, Señor, expresando nuestra gratitud por lo que tú eres para cada uno de nosotros, Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 10:30 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.